¿Cómo están mis queridos hermanos? Nuevamente tengo el privilegio dado por Dios para que pueda usted disfrutar, gozar del consejo de la palabra. Y utilicé las palabras gozar, disfrutar, porque la palabra de Dios debe producir eso necesariamente en nosotros. Gozo, alegría, saber que tenemos el respaldo de Dios, saber que podemos depositar nuestra confianza precisamente en el Dios del universo. Hoy quisiera compartir con usted del libro de Isaías, en el capítulo 42, en el verso 1 precisamente, que dice de la siguiente manera: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, queremos este día agradecerte, Señor, reconociendo que tú eres bueno, que tú eres misericordioso, que tú eres quien nos cuida, quien nos sostiene, que tú eres quien ha provisto esta salvación que ahora nosotros disfrutamos. Y que también tus profetas anunciaron desde tiempos antiguos, desde antes del nacimiento de nuestro Redentor y Salvador personal, ellos ya lo estaban anunciando. Gracias, Dios, por la certeza que tenemos en que tu palabra es verdad, en que lo que nos has prometido, nosotros lo esperamos con ansia y confiamos, Señor, en que tenemos el respaldo precisamente tuyo. Gracias, Dios, por lo que tú haces. Gracias, Señor, por todo lo que has brindado para la humanidad, particularmente para quienes hemos creído en ti. Gracias, Dios, por eso. Lo hacemos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Isaías es de esos escritores, de esos profetas que anunció de una manera particularmente clara tanto el nacimiento del Señor Jesucristo, su ministerio y aún su sufrimiento, su muerte. Isaías da la impresión de haberlo visto, pero con una claridad pasmosa, ya que presenta detalles muy puntuales precisamente de lo que el Señor hizo. Y en este capítulo en el que estamos, en el 42, en el verso 1, él está hablando precisamente del Hijo de Dios. Él está hablando del Señor Jesucristo. Por eso dice: he aquí mi siervo. He aquí el que me sirve. He aquí el que va a cumplir un alto propósito para la humanidad. Y dice Dios: yo le sostendré. Mire quién está respaldando la venida y el propósito del Señor Jesús. Yo le sostendré. Y agrega algo que usted debe poner mucho cuidado: mi escogido. Quiero recordarle a usted que Isaías escribe más o menos 700 y fracción de años antes del Señor Jesucristo. En el tiempo en que el pueblo escogido de Dios era exclusivamente el pueblo de Israel. Y precisamente para ese pueblo está anunciando Isaías que va a venir un siervo del Dios que les cuida. Y por eso dice: he aquí mi siervo. Por eso anuncia que el siervo va a venir, que el siervo va a nacer, y agrega: yo le sostendré. Y dice: mi escogido. ¿Por qué? Porque Dios escogió al Señor Jesucristo precisamente para pagar por el pecado del mundo. Y agrega una frase que ya la hemos escuchado, ya la hemos leído en otros párrafos bíblicos: en quien mi alma tiene contentamiento. Si usted recuerda, en el libro de Mateo,
Precisamente en el capítulo 3, en el verso 17, en los inicios, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y si vamos un poquito más adelante en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 17, en el verso 5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y agrega en el verso 2 dos aspectos muy fascinantes. No gritará. ¿Cuántas veces el Señor Jesús gritó? Muy pocas. No alzará su voz. Jamás gritó él, yo soy inocente, están capturando a un hombre inocente, ¿no? Ni la hará oír en las calles. O sea, él no vino a mostrarse como un hombre belicoso, como un hombre que iba a defender a capa y espada su verdad. No, porque él tenía un propósito más alto que el de demostrar precisamente la injusticia que estaban cometiendo en él. No, el propósito de él era salvar a la humanidad. Servir del instrumento propiciatorio, del instrumento expiatorio para perdonar el pecado del mundo. Volviendo al texto, he puesto sobre él mi espíritu. Mire la afirmación que Dios hace precisamente sobre su Hijo. He puesto sobre él mi espíritu, el Espíritu de Dios. La Trinidad actuando de una manera maravillosa. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Sobre él he puesto mi espíritu. Y finalmente dice, él traerá justicia a las naciones. Cuando el pueblo de Israel está esperando al Mesías prometido, él está esperando un justiciero con la justicia del hombre. Un justiciero con una espada para poner en su lugar a los romanos. Un justiciero que hiciera levantar la gloria perdida del pueblo de Israel, que los pusiera en la posición que un día David los tuvo, a fuerza de espada y de sangre. Pero cuando Dios dice, Él traerá justicia a las naciones, es una justicia completamente diferente, no impuesta por las armas, sino por el poder de la palabra, por el sacrificio hecho en la cruz, que va a justificar al hombre ante Dios, que va a quitar el pecado del mundo. Y ahora nosotros con ese enunciado tan precioso podríamos decir, todos pueden ser salvos. Sí, todos pueden. Ahora, no todos son, que es diferente. Porque no todos han reconocido en Cristo Jesús precisamente el hombre enviado por Dios para perdonar el pecado. ¿Qué espera usted para hacer una decisión realmente por Cristo? No estoy hablando de religión. No estoy hablando de hacerse de una religión, estoy hablando de seguir a Cristo, de obedecer a Cristo, de tomar sus enseñanzas y aplicarlas en nuestras vidas. Porque el siervo sufriente, como Isaías lo señala allá en el capítulo 52, es precisamente el mismo siervo de Jehová que en el capítulo 42 el Señor es presentado precisamente por su Padre. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿Cuánta necesidad hay hoy de justicia? ¿Cuánta necesidad? Porque vemos injusticias a granel, por mayor. Pero empecemos por la injusticia más grande, la de ofender a Dios. Empecemos por esa. Clamemos perdón, arrepintámonos de nuestros pecados
y permitamos entonces que Jesucristo guíe nuestras vidas. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este momento. Gracias por esta enseñanza tuya. Gracias porque nos permite, Señor, entender que la salvación está precisamente en Cristo Jesús. Gracias, Dios, por eso. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.